Yo creo que es el momento, digamos, ¿no? El impacto momentáneo, y luego lo olvido, ¿no? La comunicación, por mucha gente que lo define así, es emocional. En el Perú, la conciencia normal es sentirse mal. El que se siente feliz aquí, no, es un miserable. Es un miserable. Se sigue siendo miserable cuando uno no reconoce lo que hay. El legado de Marco Aurelio de Negri es vasto, ¿no? Es inmenso, creo que mucho se ha dicho y se va a decir seguramente. Yo admiro muchísimo y cada vez que lo recordamos a través de estos especiales, la entrevista en sí, creo que él es un referente para todo periodista sobre cómo captar la atención del televidente en cada una de sus conversaciones, ¿no? Realmente lo que nos deja Marco Aurelio de Negri es un trabajo inmenso y si nos circunscribimos solamente a esta última parte en TV Perú, que son 18 años, es realmente de admirar y para mí es un honor estar aquí. Hoy vamos a ver una enriquecedora entrevista, conversación entre Marco Aurelio de Negri y Jaime Lertora. Claro, uno piensa en de Negri y piensa en un crítico literario, piensa en un sexólogo, piensa en Jaime Lertora, piensa en un actor, en un conductor de televisión, un profesor de coaching, pero ellos ambos tienen algo en común, son comunicadores. En este primer bloque, Marco Aurelio presenta el libro Comunícate Más, justamente de Jaime Lertora. Ahí se habla sobre el impacto momentáneo del mensaje, es decir, cuando uno dice algo y el que lo escucha no retiene, pero también lo otro, ¿no? Cuando uno dice algo y finalmente evalúa si lo que dijo está bien o no está bien. Vamos a desarrollar un poco más a lo largo de esta entrevista. Hoy está con nosotros Jaime Lertora. Bueno, Jaime no necesita de ninguna presentación, es productor, conductor, actor, comunicador, ¿no? Personaje multifacético, de modo que le damos la más cordial bienvenida. Y vamos a comentar algunas cosas que están aquí en su libro Comunícate Más, en la página 31 y nuevamente en la página 223. Dice, es una recomendación tuya, no hable con sus muertos. Yo hago esto diariamente a primera hora, antes de embarcarme en tarea alguna. Bueno, creo que el peligro de esto es la memoria recreativa, ¿no? En primer lugar, hasta donde he podido averiguar, no es una práctica extendida. Mucha gente no se siente, no sé, tiene un respeto, ¿no? Un poco así mágico, un respeto en relación con los muertos. Pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que uno puede recrear a los muertos. Y en esa medida hay un riesgo de desfiguración, ¿no? No sé si tú has observado esto. En la medida en que... Por ejemplo, sobre todo la imagen de los seres queridos, ¿no? Sí. Sí. En la medida, Marco Aurelio, que se tome tan seriamente, pero yo me divierto mucho haciéndolo. Lo hago con recogimiento, pero a la vez con diversión. Hoy le he contado a mi madre, por ejemplo, que vengo a tu programa. Y le digo, ¿qué me va a decir? ¿Cómo va a empezar Marco Aurelio? En la página 35, dice, y justo empiezas en la página 230 y tantos. Así que mi mamá mañana cuando le cuente que he estado acá, se va a alegrar mucho, ¿no? Y a mí me da mucha fuerza el mucho, para mí es un enema de autoestima, si quieres, ¿no? De reforzamiento, me cargo ahora, no recorro pues 10.000 muertos encima, todo mi historial, ¿no? Claro. Son, incluso, además de mi madre, mi hermano, mis abuelos, mis tíos, mis tías carnales cercanas, además saludo a mis 4 mascotas que están acompañando a mi madre y a mi hermano, ¿no? Y largo el día hablando conmigo mismo. Entonces, esto es algo que cuando yo manejaba y no había celulares, lo hacía y lo hacía en voz alta. Entonces, alguna gente miraba y decía que ya te imaginarás hace 15 años hablar así. La gente decía, este está loco, ¿no? Pero ahora todo el mundo habla con las manos libres y lo que fuera, así que están locos todos. Ya así que estoy más tranquilo con eso, ¿no?
Pero repito, sí puede ser algo que cuando no se termina de romper el duelo y se sigue, como tú dices, recreando, pero no es mi caso, ¿eh? No es mi caso. En mi caso es una recomendación para que la gente, para más que uno no se olvide. Yo había leído, no sé si tú lo has mencionado en algún momento, lo he leído en algún sitio, algún de estos otómanos que exigía que la gente repitiera su nombre porque se enteró de que era la manera de permanecer vivo en la memoria de todos, ¿no? Y es cierto, cuando uno deja de mencionar a alguien, pues termina siendo alguien que hay que explicar quién era, ¿no? Por lo menos los que estamos más cerca, recordarlos es también un homenaje y además un acompañamiento. Luego dices, hablar ayuda a desarrollar el pensamiento y, por tanto, a mayor lenguaje, más pensamiento. Ese es un atrevimiento, yo no sé si es así. Bueno, pero los gárrulos hablan mucho, ¿no? Sí. Pero la garrulería no, sí, no significa... No necesariamente. No más pensamiento, claro, ¿no? no necesariamente. Claro. Pero creo que obliga, ¿no? Siempre son algunas recomendaciones, porque también quedarse callado, ensimismarse ya a nivel enfermizo, ya linda con la timidez, el aislamiento, y eso no es bueno, ¿no? Y lo que debí poner ahí quizás es, piense primero y hable después, que creo que en otro artículo sí lo trato, ¿no? Porque hay mucha gente que habla y después piensa lo que ha hablado, ¿no? Y el orden es el inverso. Hay una sentencia que solía repetir Hitler, que así atribuía a otro alemán anterior a Hitler, pero que es una sentencia latina en realidad, ¿no? O sea, que se remonta al Lacio, ¿no? Y dice, decir lo que debe decirse y a quien debe decirse y en el momento en que debe decirse. Pero eso es imposible, ¿no? O sea... salvo cuando vayas a mandar a la M a alguien, entonces sí, funciona perfectamente, ¿no? Porque se lo estás diciendo a él, lo has pensado para él y se lo dices a él. Pero yo menciono esto porque esto ha dado pie para que muchos estudiosos del lenguaje y de los importantes, ¿no? Como Chomsky, por ejemplo, ¿no? Hablen de la cierta autonomía que tiene el lenguaje, ¿no? O sea, uno dice, yo hablo, pero más propio hablado, es decir, ¿no? Yo soy hablado, ¿no? Soy hablado. Claro, o sea, hay cosas, digamos, que dice, pero ¿cómo dije eso si yo no quise decirlo? Sí. ¿No? Claro, o sea, sí. no hay un control. No hay un control. Pasa mucho con las entrevistas que se hacen y uno después las ve. Cuando se va de la entrevista, le ha pasado a algunos alumnos, me dicen, sí, tiene razón, profe, porque siento que he dicho una barbaridad y después pienso, cuando veo la entrevista grabada, estoy esperando que no salga, como si fuera a desaparecer por arte de birlibirloque, y no desaparece, está allí, ¿no? O sea, es que uno no ha querido decir lo que dijo y sin embargo ahí está. Por ejemplo, aquí cuando entre los candidatos se reprochan que no ha dicho nada, es que no tenía por qué decir nada, algo, sí. ¿No? Es más bien es una gesticulación, no un ademán, pero no hay necesidad de ofrecer... Sí, pues alguna gente termina de escuchar a alguien y dice, qué bonito, te perdiste lo que habló fulano, fue espectacular, no sabes lo que fue. ¿Y qué dijo? No sé. No dice, no sé. Pero parece que la gente se regodeara en la visita, ¿no? A mí me ha pasado con este programa, por ejemplo, mucha gente que me ha dicho, uy, ayer vi el programa y todo así. Y luego, ¿y qué te pareció esto? Ah, sí, muy bueno. Pero realmente no recordaba nada. Yo creo que es el momento, digamos, ¿no? El impacto momentáneo, y luego lo olvido, ¿no? Pero no había ninguna asimilación, ni ninguna pregunta que haya suscitado eso, ¿no? Bueno, esto es bastante complejo. La comunicación, por mucha gente que lo define así, es emocional, y la emoción significa de alguna manera un trasvase, un compromiso, una manera de meterte en el otro y dejar de que el otro ingrese en ti. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como simplemente soltar la palabra, ¿no? Y decir, bueno, ya la largué, palabra y piedra suelta no tienen vuelta. El refrán me ampara, no es así, ¿no? Requiere compromiso. El compromiso del educador que quiere educar, del líder que quiere orientar, del vendedor que quiere vender, de todos, ¿no? Si no hay compromiso, y el compromiso es necesariamente emocional, ¿no? No es firmar un papel ante las cámaras y mostrarlo y después llevarse el papel. Eso me ha parecido genial. Pero
por ejemplo, entre los amantes, en Occidente, ¿no? Porque en otros sitios no es así, en Occidente es casi necesario que el otro diga su amor. Porque si no lo dice, pues es una creencia egipcia, ¿no? Los egipcios decían, pues solo existe lo que se nombra. Pero claro, si yo digo yo amo o yo te amo, entonces eso es verdad, ¿no? Lo cual no es así, pero para ellos sí, tiene que manifestar eso, ¿no? Entonces es el poder mágico de la palabra, ¿no? O la palabra crea el amor, ¿no? Así es. Pero crea las cosas también, Claro. crea todo. Bueno, ¿no? ya, claro, y dijo Dios, Claro. ¿no? Entonces, Fiat lux. claro, pero ese es un basamento movedizo, ¿no? Hay un proverbio árabe, no sé si es árabe, por esa zona, la palabra trae la cosa, ¿lo has escuchado, no? Sí, sí. Sí, que es verdaderamente interesante porque ayuda mucho a la gente que no termina de decidirse por algo, cuando se atreven a decirlo en algún ejercicio de taller, un ejercicio de terapia o lo que fuera, cuando sueltan la pepa, como se dice, sueltan lo que tienen adentro, entonces como que se provocan, ¿no? Y hacen lo que tienen que hacer. Algunas veces se desgracian porque no era lo que tenían que hacer, pero creo que se dieron el gusto al menos de tirarse a la piscina, ¿no? En la página 42 te preguntas si el carisma nace o se hace. ¿Qué dices tú? Bueno, a mí me parece una pregunta que está de más, ¿eh? Porque el carisma en su doble acepción tiene una acepción religiosa. Es con lo que se viene. ¿No? Es una acepción secular, ¿no? Que pues esta simpatía, caer bien al otro, ¿no? Suscitar admiración, entonces se dice fulanito tiene carisma, este otro no lo tiene, etcétera, ¿no? Porque tampoco no se avanza por ahí mucho, ¿eh? Por ejemplo, te voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Lincoln, Abraham Lincoln, no tenía ningún carisma, ¿no? Ninguno de sus colaboradores, por ejemplo, para decirte este dato, y he leído más de una biografía de este señor, lo vio jamás sonreír. Pues, todos los biógrafos dicen siempre la actitud triste de Lincoln, pero siempre, ¿eh? Y no porque estuviera realmente con una desgracia encima, sino había nacido triste, parece, ¿no? O si no, el gran satírico norteamericano Ambrose Bierce, ¿no? El famoso autor del Diccionario del Diablo, ¿no? Jamás, pues tampoco tú te vas a imaginar pues, sonriente ni nada, ¿no? A veces sería en el entendido de que carisma tiene que ver con sonrisa, y para mí carisma es la persona buena, y ser persona buena no necesariamente es ser una persona que sonríe. Hay personas buenas con caras agrias, con ceño fuerte, pero uno les cae bien, así como, no sé, como el hombre lobo. Pero fíjate, pero eso también es relativo porque tú recuerdas muy bien, porque estuvo además de acá entre nosotros, a la Madre Teresa. Pues tú nunca la has visto sonreír a la Madre Teresa. Y sin embargo es dueña de un carisma, ¿te fijas? Sí, entonces ahí... Yo apunto, Marco Aurelio, a que esto es algo que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver con natura. Así nos entrega la naturaleza, y esos niñitos, alguna gente levanta la mano y dice, no, pero en el Asia no son así cuando crecen, digo yo, cuando crecen, pero cuando nacen todos los niñitos, no hay niño feo, no hay niño feo, no lo hay. No lo hay. Nuestras madres, y nosotros no somos, discúlpame, ni Richard Gere ni Marlon Brando, que están frente a frente, pero para nuestras madres hemos sido el niño más bello del mundo. El único niño malo pertenece a la ficción, es Chucky. Después, todos los demás, ver una hilera de niños caminando tomados del mandil que salen de los kinder, es un espectáculo hermoso, pero después crecen y se convierten, y uno se va olvidando de eso, de esa expresividad, de esa luz, y se va, por razones X, Y, Z, volviendo lo que somos, ¿no? La mitad de lo que éramos de chicos, y eso, ¿no? A eso me refiero, esa es la pregunta. Jugaba yo allí, no te has dado cuenta del guiño, pero yo preguntaba, con lo que tú te has preguntado muchas veces, si es lo mismo vivir o durar, ¿no? Claro. Que la gente lo puede tomar de cualquier lado, pero en cualquiera de las cosas, por lo menos se escribe distinto, y es distinto, ¿no? Entonces, ese era por ahí partía la reflexión. Vamos a hacer acá una primera pausa y regresaremos.
El niño interior, ¿no? Realza Marco Aurelio de Negri en este bloque que veremos en breve. Y Jaime Lertora efectivamente habla de las presentaciones efectivas. Más temprano les comentaba sobre su rol, su faceta como coaching, ¿no? Y él dice que no hay que dejar olvidar al niño interior, el que expresa, el que es transparente, ¿no? El que con una mirada nada más dice mucho. Pero sobre el final del bloque no quería dejar pasar esto que es tan importante, que Marco Aurelio de Negri podría hablar de todo, y la conversación, claro, giraba en torno a un tema, pero después iba más allá, pero siempre con un eje, ¿no? Vamos a ver en esta parte cómo Marco Aurelio va más allá, ¿no? Y muestra todo su talento para entrevistar y ser muy minucioso, ¿no? Siempre apuntando, ¿no? Nunca dejaba nada a la improvisación, para luego, de alguna manera, poder interpelar a su invitado. Estamos conversando con Jaime Lertora. Tú dices, hablando de que no todos son simpáticos, ¿no? Yo te mencionaba los casos de Lincoln y de otro señor. A propósito de Lincoln, no sé si sabes, pero este apellido, si tú consultas el Webster, que tiene una transcripción fonética excelente, en la segunda O no se pronuncia. Pues es tan difícil pronunciar bien. No es Lincoln, no, es Lincoln. Tú escuchas... Como si te la tragaras. Sí. Lincoln. No, y no figura la transcripción fonética del Webster, ¿no? Es interesante. Bueno, tú haces un verdadero encomio de los niños, ¿no? Y dices que no hay niño, ¿no? Que no sea simpático, que son... Salvo que sea un psicópata o sociópata de nacimiento. Claro, ¿no? pero... Salvo eso. Sí, pero no hay necesidad de ser psicópata ni sociópata, ¿no? Hay lo que digamos siempre los elementos de fábrica. Y hay niños que naturalmente no son simpáticos, ¿no? O sea, esa generalización me hizo recordar inmediatamente. No sé si conoces ese diálogo de la dama y del caballero en una reunión. Y la dama le pregunta al caballero, dígame señor, ¿y a usted le gustan los niños? Sí, me encantan. Ah, me encantan, sobre todo cuando lloran. Ay, qué raro. Sí, porque entonces se los llevan. No, bueno, los abuelos que les encanta cuando visitan los nietos la casa, pero son mucho más felices cuando se van también, ¿no? Claro. Y entonces era lo mismo que contaba, o sea, estamos en la misma dirección, lo que contaba el famoso novelista David Herbert Lawrence, ¿no? El famoso novelista de Lady Chatterley, de una niña que era sumamente fastidiosa, era metiche, impertinente, en fin, y a decir, así, al más pintado lo sacaba fuera de sí, ¿no? Entonces un día, pues, realmente ya por las cosas que hizo, el padre perdió la paciencia y le dijo, te voy a decir la gran verdad que nunca te han dicho. La única satisfacción que tú me has dado es la que tuve al engendrarte. Su madre, ¿qué tal? Porque después de eso... ¿Qué tal? Pucha, sí. Para toda la vida marcada. Pero lo reafirmo, Marco Aurelio, en el sentido de recuperar el mirar su niño, el que cada uno mire su propio niño y recuerde lo que tenga que recordar. Por supuesto que el niño es travieso y cuando es travieso no tiene nada de carismático, cuando rompe la vajilla no es nada de carismático, ni simpático, ni gracioso, ni cuando agarra y no quiere comer y escupe la comida tampoco. Pero me estoy refiriendo al nivel expresivo. Básicamente... Tú te estás refiriendo, perdón, a esto que durante una época tuvo mucha difusión, al niño que llevamos dentro, o sea, la persona mayor, ¿no? Pero que por educación o por falta de educación, no sé, ha terminado por ocultar o por sofocar a su niño, ¿no? Entonces, esa libertad de acción, o sea, que tiene que ver con por qué nosotros, tiene que ver con cierta castración por la cual nosotros tenemos que esperar que alguien haga algo
si es de afuera el que lo hace, para copiarlo y hacerlo más barato, más rápido, aunque no cumpla ninguna norma, ¿no? Es decir, no somos innovadores, no somos muy creativos, que digamos, porque alguna gente dice, es que sí, somos creativos, pero como para agarrar las ideas de los demás, ¿no? Y eso es porque se pierde o se deja de lado esa libertad, esa expansión, esa amplitud de acción que tienen los niños, ¿no? Y agravada ahora por el dónde se vive, ¿no? Por dónde se vive estas casi celdas donde viven los niños metidos que en busca de libertad se caen del 8º piso, pues, porque piensan que pueden volar, ¿no? A eso me refiero, que hay que buscar esa libertad para darse cuenta, porque es un darse cuenta, para poder expresarse con más firmeza, con más alegría, con más seguridad, y no con esa vocecita, ese hablar entre dientes, ese hablar sin mirar, ese no atreverse. Cada vez se apocopa la gente más, ¿no? Ya no dicen buenos días, ya dicen nos días. Terminan y no dicen muchas gracias, sino muchas gracias, y bajo muchas gracias, y sin mirar, ¿no? No, y además que todo eso tiene también el antecedente que tiene los años 50, ¿no? Porque llegó a ser un chiste en un programa radial que se llamaba Loquibambia, donde la manera de dirigirse es ¡ay! Sí. ¿No? Entonces, ¡ay! ¿No? Y se hacía un chiste de eso, y la gente se reía. Sí, y si se ríe es porque se reconoce, pues, ¿no? Sí. Se reconocen ahí que hablan así, ¿no? Estás hablando grueso, dicen en ciertas zonas del Callao, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Estás hablando grueso. Fuerte cuando hablas algo que puede estar hiriendo la sensibilidad del que escucha, ¿no? ¿Cómo se llamaba Steve Jobs, el que murió? El de Apple, ¿no? Sí. Bueno, Steve Jobs. Él decía que todo, digamos, el éxito de un innovador o de un creador es ver donde otros han visto, pero no han visto lo que él ve. Claro. ¿No? Entonces, realmente dijo, pero caramba, si estaba acá. Y el cuidado, ¿no? Jobs enseña al cuidado, eso heredado de su padrastro, que era ebanista, y por eso él tiene el cuidado. El ebanista, él veía a su padrastro trabajar los roperos por la parte que no se veía. Claro. Y él decía, todo tiene que estar perfecto. Entonces las máquinas que hace este señor son perfectas por dentro, y nadie las puede abrir. Pues si nadie las va a abrir, está prohibido abrirlas, ¿por qué te preocupas tanto? Pero es una cuestión principista, ¿no? Bueno, vamos a hacer acá una segunda interrupción y ya volveremos. Nuevamente Marco Aurelio en este bloque que viene a continuación, sacando de la zona de confort a Jaime Lertora, profundizando en su obra, ¿no? Hablaron de la tecnología, de la realidad nacional, en fin, usted se preguntará qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, lo va a descubrir en breve. Además, recordaron al historiador Pablo Macera, ¿no? Cuando hace muchas décadas hablaba sobre el Perú como un burdel y decían cómo realmente ante tanta desgracia, ¿no? Corrupción, incompetencia, ineptitud y una realidad realmente preocupante, uno puede salir por la vida y sonreír. Vamos a ver o continuar viendo esta interesante conversación. Estamos dialogando con Jaime Lertora. Yo escribí hace algún tiempo un artículo titulado "Somos protéticos". Y explicaba que el término prótesis, que nos viene del griego, significa adición, lo que se agrega, ¿no? Entonces, por eso se habla de una prótesis dental, ¿no es cierto? Que pues el diente que se agrega, ¿no? Y la prótesis de diferente orden, ¿no? Pero me valida esto simplemente para destacar el hecho de que ahora nos resultaría muy difícil imaginarnos a un ser humano sin prótesis, porque la prótesis principal del ser humano es el arma. Y claro, inicialmente, ante un peligro, ¿qué hacía el cavernícola? Agarraba pues una piedra
¿no? Un palo, lo que Un fuera. palo, ¿no? Para defenderse del peligro, ¿no? Pasaron los siglos. Entonces, desde esta cachiporra o de esta masa, ¿no? del cavernícola, llegamos pues tranquilamente a la bomba atómica, ¿no? Que es un botón, además, ahora. Claro, pero es una trayectoria de desinhibición. Entonces, ahora se ha producido algo que me parece fundamental, y acá más de una vez lo he mencionado. Y esto es algo que había desarrollado en unos escritos Lorenz. Lorenz dice, ¿qué cosa nos permitió el arma y que antes no habíamos podido hacer? En primer lugar, nos permitió matar a distancia. Nunca habíamos podido matar a distancia. En segundo lugar, nos permitió matar sin ser vistos. Eso también es bien importante. Pero la tercera, que a mí me parece que es la más terrible, es que nos permite matar con impunidad emocional. Entonces, el asesino que aprieta un botón y manda un misil de un continente a otro y, ¿no? En un minuto pues se vuela a 100.000, ¿no? Y sigue tomando desayuno. Entonces, eso es muy serio. Y yo recuerdo que más de un investigador, Leakey, el padre, no Richard Leakey, el que hizo los descubrimientos famosos, sino el padre que hizo el primer descubrimiento en Old Dubai, que por entonces era pues el hombre más antiguo de la Tierra, 1.900.000 años o algo así. Él dijo, con esta arma no hemos perdido realmente la experiencia emocional de matar. Entonces yo un día dije, ¿cómo es matar sin armas? Voy a matar un conejo sin armas. Salió pues ahí a buscar un conejo, ¿no? Entonces él escribe muy bien, ¿no? Cómo se tiene que hacer pues, para matar un conejo, ¿no? El conejo te araña, entonces tú lo muerdes, el conejo patalea, sale sangre por aquí. Y decir, bueno, eso no lo aguanta nadie, ¿no? Entonces yo a 100 metros, ¡pum!, se acabó el conejo, pues, ¿no? Entonces también decía eso, ¿no? Entonces el arma también nos ha ahorrado la culpa y todo, ¿no? Y el horror, digamos, de la, ¿no? de esta muerte violenta y que no es rápida, ¿no? Entonces, todas estas expresiones raigales, emocionales, por la tecnología se han ido, digamos, evaporando o se han ido, digamos, aminorando, ¿no? en cuanto a su repercusión emocional. Ahora, se dice que el arma fue descubierta por el hombre, pero el hombre en realidad no descubrió las armas, ¿no? Yo creo que las armas descubrieron, digamos, que el hombre... Desnudaron al hombre. Desnudaron al hombre. Es como cuando se dice, no, el hombre descubrió el fuego. Pero ¿cómo va a descubrir el fuego? Pues si el hombre pues, primitivo pues, vio pues, cómo se incendiaba la pradera, cómo caía el rayo. Entonces, lo que hizo el primitivo fue llevarse el fuego al hogar. Ese fue, ¿no? La gran contribución. Pero no estuvo pues, ahí con las piedras haciendo esto, con el palito, a veces salió una chispa, ¿no? Pues, es un procedimiento, ¿no? Bueno, entonces, igual, ¿no? Como ya tampoco no hay posibilidad de retroceso, entonces yo te pregunto, ¿en qué medida ha modificado el uso de armas al ser humano en su expresión natural, en su expresión emocional, etcétera, ¿no? Porque el arma, como permite matar con tanta facilidad, entonces comienza a encallecer también, ¿no? al ser humano. El alma, claro. ¿no? El ánimo. A endurecernos, porque es algo muy fácil. Sí, pues no hablemos de las armas de la guerra porque felizmente son episódicas y pasan de vez en cuando, y ojalá no pasen nunca, pero sí podemos hablar de las armas que usa ahora la delincuencia común, de a pie, ¿no? Que están a pie. Los ladrones son sumamente expresivos, ¿no? Exagerados, en demasía ya, ¿no? Yo creo que la cantidad de insultos y vociferaciones que pegan para asaltar a alguien están absolutamente fuera de medida, ¿no? Con mostrar el arma bastaría, ni siquiera una palabra bastaría.
Ahora, si quieren ser un poco educados, podrían decir, por favor, colabore, Claro. su billetera, señorita, y continúe, ¿no? Pero te tiene que meter ajo, cebolla, te mato, ¿no? Entonces, eso es una desnaturalización, no por el hombre, sino que el hombre está, ese asaltante está en droga. Y una vez que está metido en toda la porquería que se ha metido adentro, tú sabes, asoma 2, 3, 4 personalidades juntas que son las que se expresan, ¿no? Pero yo un día preguntaba a lo que antes se llamaba la PIP, ¿no? Un detective que tenía mucha experiencia. Y yo le decía, ¿por qué cuando se produce, por ejemplo, un robo, ¿no? Y la persona que ha sido, digamos, arrinconada pues, por un maleante que le pide su cartera y todo, entonces esta persona mansamente le da pues la cartera y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué antes de irse saca su chaveta y le manda 2 tajos? Porque es completamente innecesario. Entonces me decía, no. Así evita que él vaya y pida socorro, vaya y lo denuncie, o en fin, no se mueva. Entonces, le baja eso, la llanta, como exacto, se dice, pues. Ya, le baja la llanta, ¿no? Le baja la llanta. Entonces Porque no si, es gratuito. Claro. Si no, el asaltante queda como, disculpa, pero soy asaltante y te tengo que hacer daño. Porque... Así, claro, claro. Ahora, si es educado, pide disculpas, ¿no? Pero igual te baja la llanta, ¿no? Claro. Pero eso, de hecho, ahora con la tecnología ha aumentado, ¿no? Imagínate, yo vi hace algún tiempo una versión moderna de Caperucita, el lobo, ¿no? Entonces tú ves a la Caperucita con su celular y el lobo ahí con su pantalla electrónica y todo, completamente diferente, ¿no? Pues el lenguaje de época, ¿no? Pero ahora te roban ni siquiera con armas, ¿no? Te hackean la cuenta, te llega un mensaje del banco y no es del banco, y uno presiona y dice sí, actualiza datos, y a la media hora no tienes un sol en tu cuentas de ahorros o en los fondos o en lo que quieras, ¿no? Estamos desprotegidos por completo por la tecnología o no estamos protegidos contra la delincuencia cibernética, vamos a llamarla así, ¿no? Tú en tu libro dices que todos, querámoslo o no, vendemos algo o tratamos de vender algo, ¿no? Y que es falso cuando alguien dice, no, yo no quiero venderte nada, ¿no? No sé si el verbo sea el mismo, pero eso hacemos, vendemos. No, pero tú lo explicas, o sea, no es pues la transacción comercial, oye, Claro. dame tanto, no. Pero estás vendiendo, pues, creencias, imágenes, ideas, Claro. ¿no? Entonces, esa es una venta, Claro. ¿no? Claro. Entonces, tiene que obrarse eso con persuasión y llegar a un convencimiento y todo eso, ¿no? Pero yo veo, curiosamente, que tú no tramitas mucho, digamos, la crítica ácida o la crítica incluso deleteria respecto al Perú, porque citas ahí una frase que yo cité, que es de Pablo Macera, ¿no? En la época de los años 60, él publicó un libro de conversaciones que tiene un título de Quevedo, pues el libro se llama Las furias y las penas, ¿no? Y los interlocutores fueron muy buenos interlocutores. Uno de ellos es Abelardo Sánchez León y el otro era... Valo, sí. Sí, no sé, muy, muy interesante el libro. Pero Pablo Macera dice pues que en el Perú la conciencia normal es sentirse mal y que la salud es una forma de adaptación incorrecta. Entonces, por eso, el que se siente feliz aquí, no, es un miserable. Es un miserable. Bueno, eso decía, repito, hace 30 años por lo menos, ¿no? No sé si lo dirá ahora. Pero eso también es un radicalismo completo, ¿no? Fue muy fuerte su expresión, pero golpeó mucho a los que éramos estudiantes universitarios en esa época y lo oíamos porque lo repetía en estas conferencias en que iba Kotler, él y otros más, César Benavides, los habrás conocido todo ese grupo, Jaime Llosa. Claro. La Molina era un revoltijo en la Facultad de Ciencias Sociales, que después la cerraron, ¿no? Pero ¿cuántos años después tomaste distancia de toda esa posición extrema? No, yo nunca he sido de posiciones extremas, de posición extrema. Yo soy un extremista, que es distinto, no es una postura, porque me gusta vivir en extremo, ampulosamente, exageradamente. Quizás pueda ser malo para otros, pero a mí me gusta, ¿no? Pero no es de posturas políticas, de lo que fuera, ¿no?
pero yo sí creo de que se sigue siendo miserable cuando uno no reconoce lo que hay, las cifras que se dan, te hablan del PBI. Pregunta a tus oyentes que digan cuánta gente entiende qué cosa es el Producto Bruto Interno. No lo entendemos porque somos brutos la mayoría, además, ¿no? Pero lo importante no es el Producto Bruto, sino saber si ese producto alcanza o no alcanza para todos. Claro. Y no alcanza para todos. Se sigue pensando que las páginas sociales de los diarios son los que pintan un Perú que es para todos. Entonces sigue siendo vigente tanto Pablo Macera como Luis Felipe Ángel cuando escribe Los Cojudos. Vamos a hacer acá una nueva interrupción. Vamos a seguir viendo esta importante conversación que nos deja mucho hoy, ¿no? Sobre todo porque es muy actual, y eso es lo que tenía Marco Aurelio de Negri, ¿no? Toda su obra, digamos, es decir, los programas que nos dejan, este material audiovisual, tiene siempre vigencia, ¿no? Hablan sobre los libros digitales, ¿no? Señalaba Marco Aurelio, a opinión también de Jaime Lertora, que no es que la tecnología, o gracias a la tecnología, y que este avance, digamos, se plasma una obra literaria en un archivo digital, y por eso se lee menos, ¿no? Dice Marco Aurelio, se lee menos porque hay un menor interés, ¿no?, sobre ello. Y ahí recordaban al italiano Umberto Eco, esto de que las redes sociales le dan voz, ¿no?, derecho a hablar a legiones de idiotas, así textualmente, ¿no? Huimos a los conflictos, huimos a los problemas, callamos, preferimos no meternos, preferimos no hablar, ¿no? Y en estos tiempos, incluso en los que gobiernos han caído por no comunicar, o su popularidad se ha venido a menos por no decir las cosas que han hecho, que es fundamental, ¿no?, es conocer un poco más de esta obra de Jaime Lertora y de programas como La función de la palabra de Marco Aurelio de Negri, que nunca vamos a olvidar. Este es el último segmento de una conversación muy interesante con Jaime Lertora. Yo mencioné el libro, el último que ha publicado Jaime, que se titula Comunícate Más. Este es el libro más reciente de Jaime Lertora. Aquí veo que hay por lo menos 100 artículos, ¿no? Sí, un poquito más de 100. Ajá. Un poquito. Ahora, No, la verdad es que me sorprende porque no lo había contado. ¿Algún 103 criterio ha creo que habido son. de selección aquí? Separarlos por áreas, porque fueron escritos semana a semana durante más de 4 años en el diario La Primera, que después se cambió a Diario 1. Son temas que han sido tratados de domingo a domingo, de domingo a domingo, y después se ha ido separando por lo que en el índice has visto, ¿no?, agrupándolos, pero por temas con la comunicación en la casa, la comunicación en el trabajo, porque en realidad somos seres comunicantes permanentemente, ¿no? Y Jorge Eslava tiene la gentileza de prologarlo y le pone para salvar las canalladas, o sea, me pone como un canallador, como un sancionador, como una especie de juez, que no pretendo serlo, ¿no?, sino el objetivo de que he perseguido sin darme cuenta en los artículos es ser lo que soy, que yo creo que escribo como hablo, no sé si hablo bien o escribo mal y hablo mal también, pero lo escribo lo que siento, lo que veo, y creo que mucho tiene que ver, Marco Aurelio, con esta pérdida de la capacidad de sorprendernos de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que podemos hacer o de lo que dejamos de hacer. Con una facilidad tremenda la gente pierde la memoria, deja lo inmediato, es decir, la memoria inmediata, a corto plazo, se olvida
se olvida la gente que tiene hijos, que tiene que cuidarlos y piensa que hay un tutor universal que es el gobierno, que es el que se va a encargar de que a su hijo no lo asalten, cuando él no sabe dónde está el hijo, ¿no? Y, oye, perdóname, Marco Aurelio, el sobrino de nuestro presidente, el presidente de la República, viene de Suecia, o sea, no viene no hablemos de dónde puede haber venido, pero viene de Suecia, donde ha estudiado, donde es un científico, viene acá y desaparece 2 semanas y nadie se entera dónde está y aparece muerto. Y eso no es sino la explicación que la llevas a nivel doméstico de cuántos padres no tienen la menor idea qué es lo que hacen sus hijos, por qué están estudiando, dónde están estudiando, quiénes son sus amigos, en qué colegio están. Muchas veces ni saben quién les enseña. Y los mismos chicos universitarios que le preguntan, ¿tú estudiaste tal cosa en la universidad? Sí, ¿cuál era tu profesor? No me acuerdo. Y lo acaban de llevar. O sea, los profesores no son memorables, no quedan grabados en la memoria. ¿Por qué? Porque de pronto hacen enseñanza bulímica, ¿no? Esta enseñanza que es para pasar el curso y nada más, y después los alumnos vomitan lo que aprendieron y se acabó. Todo eso a mí me indigna, me revela, entonces me hace estar mirando y observando y acumulando notas y libretitas, y después es muy fácil convertirlas en un artículo que a veces pretende ser moralizante. No quisiera que se leyera así, ¿no? Por eso le dimos vuelta a los artículos ampliándolos, porque son columnas que tú sabes que tienen una cantidad de palabras, tú publicas en El Comercio, tienen una cantidad de palabras que te dan, pero estas las hemos ampliado, las he trabajado con la ayuda de Rocío Moscoso, que es la que cuida para que tú encuentres la menor cantidad de errores en el libro. Me cuida mucho, entonces yo entrego esto a la editorial y me dice, ¿lo ha visto Rocío Moscoso? Perfecto, entonces va de frente a la imprenta, ¿no? Eso es, comunícate más. Ahora, una característica de la llamada posmodernidad, de esta era cibernética y digital, es que aquellas cosas que hemos valorado hasta la década de 1980 comenzaron paulatinamente a pasar a segundo plano y comenzó a instaurarse una videocracia. Habíamos estado todavía con una lectocracia que era también ya desfalleciente, pero todavía regía. Y entonces, en un momento, pocos años después, que dejó de regir. Entonces creo que como son cambios irreversibles, nosotros ya no podemos ir contra la era digital ni podemos remontar la cuesta. Entonces, claro, podemos dolernos de que las cosas no sean como fueron o como a nosotros nos tocó vivir. Pero es que las cosas son ahora diferentes, entonces o nos adaptamos o nos encerramos pues, en el cuarto, ¿no? Y ignoramos el entorno, ¿no? Sí. A mí me gusta jugar con uno, no sé si se llama metáfora, analogía, o le he puesto un título de Club de Todo en mi propia casa, mi casita. Estoy hablando de mi oikos, mi foro interno. Hace muchos años que además vengo aplicándolo, ¿no? Esto es un poco Fahrenheit 451, ¿no? Uno se reúne con los que se tiene que reunir, con los que se debe reunir para jugar con la frase de Hitler en el momento que se debe reunir. Claro. No tienes por qué estar obligado a reunirte con una serie de individuos que, siguiendo tu pregunta o contestando tu pregunta de vivir o durar, están muertos hace un montón de rato y no se han enterado que están muertos, no importa la edad que tengan. Así que yo no creo mucho que tenga que ver el avance de la tecnología y vamos a decir, predominio de la tecnología, a decir de Humberto Eco, ha terminado de darle voz a los idiotas, y el problema de que los idiotas tengan voz es que vociferan, entonces te hacen que te ocultes más en ese grupo, y entonces desde ahí hagas algo como para memorizar, como para estarse preparado, como hibernando, porque va a tener que venir un momento, y creo que está viniendo, Marco Aurelio, porque antes había muchas librerías, dejaron de haber librerías y ahora se abren librerías. No sé si tú sabes eso, se están abriendo librerías en el Perú y en el mundo por todos lados. Yo no creo que la lectura, yo no creo que el libro impreso vaya a desaparecer. Yo creo, porque además los libros se venden y se venden, algunos libros se venden por cientos de miles, incluso algunos por millones. Entonces, sí creo de que el placer del ensimismamiento, del tener un libro,
de olerlo cuando se abre, todavía está ahí. Pero esto no se corresponde con la multiplicación de estímulos que vivimos, ¿no? O sea, la lectura antes era más fácil y era más profunda, si lo quieres, porque había menos estímulos. Entonces podíamos estimularnos con la lectura. Pero ahora hay una multiplicación de estímulos y hay una renuncia paulatina, y a veces no tan paulatina, a una serie de capacidades y facultades. Entonces, a eso me refiero yo. Pero es verdad, pero también en la tecnología, también en el hipertexto que está en la computadora, tampoco es leído. Yo conozco gente con la que trabajo, Marco Aurelio, en empresas, que el presidente, el directorio, publica una entrevista en el país de origen de la empresa, yo la leo y comento a la semana por ellos y nadie está enterado en la empresa que el presidente de la empresa ha dado una declaración donde dice cosas contundentes referentes al negocio, a la marcha del negocio. La gente no se quiere enterar, está esperando que alguien le cuente o le resuma o le dé un par de cosas de ahí. Así que no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la pérdida y creo que eso ha habido siempre, solamente se ha puesto de manifiesto que hay un desinterés. Pues hay gente a decir, como decía el padre de un querido amigo, aquí hay mucha gente que no camina en cuatro patas solo por falta de iniciativa, ¿no? Claro. Ahora habría decir por falta de innovación, ¿no? Para estar de acuerdo con los tiempos, ¿no? Claro, pero ¿por qué justamente esa situación se produjo ahora, ¿no? Es decir, una situación parecida también existía antes y no se estaban dando los motivos, no había, digamos, los medios para que se manifieste esto otro, ¿no? Entonces a eso me refiero. Yo creo que tenemos una época bellísima, Marco Aurelio, bellísima y que da tiempo para todos y cada vez justifica más que el día nos pertenece a todos, no pertenece a los jóvenes, a los viejos, nos pertenece a todos, a los niños, jóvenes, viejos, de cualquier sexo, religión, momento o lo que fuera, ¿no? Es un día que aparece y no aprovecharlo es tontísimo, ¿no? Ahora... Fíjate, la gente mayor, estoy pensando en mi padre y en una de mis tías, que era literata además, muy buena cuentista. En esa época, en los años 20, 30, estaba de moda un escritor que se llamaba Romain Rolland. Claro. Bueno, y tiene incluso una biografía de Beethoven. Y una Yo la tengo. Claro. Entonces, en una de sus obras él dice algo que ellos repetían y que fue muy indicativo de esto y ahora podría causar de repente entusiasmo o tal vez para los un poco amargados, un poco de risa. Decía, cada día que viene hay que cogerlo por la garganta, ¿no? Y sacudirlo, ¿no? Y decir, acá estoy, ¿no? Y sacar pecho, ¿no? Bueno, esto es una cuestión cinematográfica, no es una cuestión efectista, pero en la que se creía. Entonces a mí cuando me contaban esto, te digo la verdad, a mí siempre me causaba risa, ¿no? Porque no me imaginaba, pues, no esa actitud, digamos, ¿no? Como, digamos, la actitud, eso me contaba mi padre, de los antiguos apristas, cuando se reunían, estaban perseguidos y todo, y estaba ahí el compañero jefe, ¿no? Y entonces, ¿no? El secretario y los segundos, en fin, todo, entonces volteaban, prosiga jefe. ¿No? Entonces es una cosa musoliniana, ¿no? Ver que todo el mundo está... Claro. Entonces, no, y donde podía tener eso impacto, ¿no? Porque alguien, por ejemplo, también es absolutamente histórico, en una de estas reuniones de Petit Comité, sugirió ya pues conversar con Prado en su primer gobierno, porque estaban ya pues perseguidos pues, y ya estaban ya hasta aquí, ¿no? de las catacumbas, ¿no? Entonces dice, cuando el compañero jefe oyó semejante propuesta, dio un brinco hasta el medio de la sala, se desabrochó la camisa, se la quitó aquí y dijo, antes de pactar con ese oligarca, iré a los campos de Francia para ofrecer mi pecho a la libertad. Bueno, qué gracioso. Y eso realmente conmovió. Sí. Conmovió. Ahora nos parece ahora histriónico, ¿no? Olvídate. Pero eso era suficiente para decir, El no, teatro, maestro, tranquilo, no, ha sido el teatro y mal teatro ahora. Mal teatro, pues claro.
No, pero efectista, pues, ¿no? Entonces, así trabajaba antes, ¿no? Digamos, un poco a la pose, un poco al susto, Sí, pues. ¿no? Actuando, pero actuando un poco, digamos, toscamente, ¿no? Sí. Bien, Qué me están bueno. indicando que ya el tiempo se ha vencido. Gracias, Marco Aurelio. No, qué ocurrencia. Entonces, con ustedes será hasta el siguiente programa.